Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Qué bueno estar por aquí nuevamente. Vamos a dar como una pequeña esperita a las personas que se nos vayan conectando. Ya está Elizabeth por ahí. Ya le vi la cara a Elisa y a Simón. Muy bien. Muy bien, Elisa. Bueno, por ahí veo otras caritas. La carita de Miguel. Muy bien. Ana, permite las gafas mías que las dejé abajo. Muy bien. Bien. Muy bien, Anuar Ortega, aquí está presente. Muy bien, Alexander García, Robinson Moscoso, Miguel Ángel Montoya. Ah, esta es Eliana, claro, no te había reconocido. Eliana, Sonia Rodríguez, Anuar Ortega, muy bien. Dios les bendiga a todos. Como siempre cogido, hoy tuvimos que estar por fuerita un ratico. Vamos aprovisionándonos hoy, entonces las colas son muy largas, pero bueno, ya estamos listos, casi no salimos de esas colas de supermercado que son muy largas, y así vaya a comprar uno, dos o tres cositas, tiene que coger toda su colita. Entonces logramos el objetivo de esta mañana, cogidos del día, pero lo logramos. Qué bueno. Quiero darles un pequeño tips, unos pequeños tips ahora que están todos en la casa. A ver, cuando estamos todos juntos en la casa, podemos de pronto destensionarnos haciendo varias cosas. Lo primero que les decía hace unos días, saquen tiempo para ustedes, hagan devocional. Sé que toda la gente no va a querer, pero los que tengan la fe en el Señor y los que quieren en la noche tengan un tiempo para que estén ahí. En mi casa también hemos hecho cositas por la noche para extensionarnos, aunque esta noche no estuvimos en esa, pero lo hemos estado haciendo, y es que se meten a YouTube y hay un espacio como de estar en familia, de desarrugarse un poquito. Entonces hay unos espacios de una gimnasia dirigida para que se hagan. Entonces lo hacemos papás, hijos y todo. Entonces tenemos tiempo de oración, tenemos tiempo devocional, tenemos tiempo así. ¿Por qué? Porque los días pasan y la tensión sube. No estamos enseñados a estar en un lugar cerrado todos. La convivencia puede ser un poquito más difícil. Entonces todos estos tipos de dinámicas, uno, nos van a integrar los unos a los otros, nos vamos a conocer más, nos vamos a comunicar, y toda esa tensión va a bajar. Este espacio que tenemos también en las mañanas y en la noche también es de crecimiento. Entonces ayuda también pues como a estar juntos, y si esta dinámica la llevamos juntos, mejor. No sé hasta dónde haya la disposición de todos de tener esta dinámica, de estar acá, de entrar. Y no solamente esto, por ejemplo, las tareas que colocamos. Si nos sentamos en el comedor, en la mesa, y ve qué encontraste, yo qué encontré, y forman ahí un tiempo de charla, pues el día va pasando más rápido y lo logran. Y los que tienen que hacer teletrabajo, pues también pueden hacer eso, y después destensionarse y tener esa parte de que les rinda. Son tiempos donde nosotros podemos crecer como personas, crecer juntos, crecer a nivel individual, en nuestra fe, en nuestra relación con Dios. Entonces es como toda esta labor que estamos haciendo, y que podamos este momento superar todas estas momentos que tenemos en nuestra casa, y el tiempo que nos toque quedarnos es una bendición. Esto es algo de paciencia y es algo de esperar, pero también de aprovechar muy bien el tiempo, ¿cierto? En la vida espiritual hay que aprovechar muy bien el tiempo, y la Biblia habla de aprovechar el tiempo porque los días son malos. O sea, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil. A los hermanos de Sabaneta les cuento que felicito yo a las autoridades de Sabaneta, y a ustedes les digo, cuídense bastante. Los controles son muy buenos.
Si usted está por la calle, en cualquier lugar, por donde vaya, se asomó a la esquina de la casa, le pide la cédula. Si no la tienen, le van a hacer los controles, le van a hacer el comparendo. Y qué bueno que las autoridades están preocupadas por la gente, ¿no? Entonces en todas partes, en los supermercados piden el pico y cédula, la gente la tiene con esto. Felicito a las autoridades por eso y nosotros pues cuidémonos en ese sentido. Si hay alguno de ustedes que es muy pícaro, muy vivo, no se crea el vivo ni el pícaro, estamos cuidando nuestras vidas, nuestro hogar. Y a los que en algún momento hemos salido o algo, un buen baño, a la entrada a la casa, toda la asepsia necesaria, que llegó a su casa, quítese la ropa afuera, pues al menos la camisa o algo así, échese alcohol, inmediatamente cámbiese la ropa que tiene, no entre con ese calzado a su casa. Cuando lo vaya a entrar al patio, donde lo vaya a tener así en un aireado, échele alcohol en la suela. Usted también eche alcohol por todo el cuerpo, mantenga guardada esa parte, porque es algo que se transmite así de rápido y nos cuidamos. Y es una bendición. Acuérdate que no te estás cuidando solamente tú, sino que estás cuidando a tu familia. Y si por alguna razón sales, guárdate. El ejemplo que muchos han colocado, que a veces sí y a veces no, del Antiguo Testamento es muy bueno, que es que ellos colocaban una protección en la puerta de su casa y el ángel de la muerte no entraba. Entonces en el caso nuestro, en esta aplicación, pues tenemos una vida espiritual, oramos y eso, pero tenemos que guardarnos muy bien y guardar todo y todos los requerimientos para poder que nos podamos cuidar. Pues cuide a su familia, cuídese a sí mismo. No, estos tiempos no son buenos para salir porque son los momentos más maduros de la pandemia, donde se está manifestando más y donde los que la tienen se les está manifestando. Ese tiempo de incubación ya termina, entonces ya se manifiestan las personas. Entre esta semana y la semana entrante viene de mañana en 8 hasta el miércoles. Si somos juiciosos, esto va a llegar a un punto donde se van a identificar los casos y se van a controlar, y entonces la pandemia puede ser más fácil de cuidarla y mantenerla. Bueno, ya las autoridades tendrán sabiduría para hacerlo, pero hagámoslo nuestro y Dios también nos va a cuidar. Bien, estamos en esa. Quiero saludar a todos los que están comunicados en este momento. A ver, yo miro por aquí, el grupito está muy bonito. Elisa fue la primera. Robinson Moscoso, Robin, qué bueno verte por aquí. Ahora hablamos de esa comunicación que tenemos a través de estos medios de comunicación. Anuar, Dios te bendiga. Miguel Ángelo, paciente, pastor, gracias. Alexander, Dios te bendiga. Robinson Moscoso, otra vez. Eliana, hola, Dios te bendiga. Eliana, ¿cómo estás? Sonia Rodríguez, mi hermana. Anuar Ortega, Blanquita, Angelita, qué bueno tenerte acá. Tengo a Yeye, a Jessica Loaiza, tengo a Pastor Andrés y Fuentes. Juan Diego, el Señor te bendiga en gran manera. A William Mejía, William, Dios te bendiga también, mi hermano. Elvira Pérez, a mi amiguísimo Carlos Quintero, a mi prima Miriam Castañeda, a Elvira Pérez, a Danilo Montaña, a Ricardo Mejía, a Anderson, Andrea. Bueno, he saludado a algunos, pero realmente cuando saludo a algunos es toda su familia. Muy bien, Ángela dice: Dios lo bendiga, pastor. Gracias, Ángela, que Dios te bendiga. Ricardo también me dijo: muy buenos días, pastor, amén. Y Danilo también, qué bueno. Robinson, los amo en el Señor y los extrañamos a todos. Ay, Robinson, yo también. Por ahí ahorita pasé por la casa de Rosa Elvira haciendo mis vueltas y la hice salir al balcón para poderla saludar. Pues estaba cerquita de ella. Usted me dice: pastor, ¿por qué no vino a mi casa? Porque salí a hacer mis diligencias y chao. Si en el camino puedo, bien, porque ustedes saben que tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros. Solamente salir a hacer el aprovisionamiento cuando tenga que salirse, si puede hacerlo por domicilio mejor, y gloria a Dios. Bien, estamos estudiando Mateo. Bueno, Mateo no en sí, estamos estudiando como principios de estudio bíblico. Hemos visto todo un proceso que era la Biblia, cómo está dividida la Biblia, qué era la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, los escritores de ella. Después vamos a profundizar en esto
pero el objetivo era como que aprendiéramos a acercarnos a la Biblia, y acercarnos a la Biblia no solamente abrirla y ya nos dimos cuenta que necesitábamos al menos una forma de entenderla, y para entenderla necesitábamos algunos pasos que fuesen básicos, el estudio de la Biblia, en la exégesis y en entender toda la mente de Dios, no es de un día ni de dos, esto es para toda la vida. Muchos de nosotros llevamos años, estuvimos en seminario bíblico, el seminario no nos da todo, sencillamente nos da herramientas. Es más, yo quiero decirte, a veces en los seminarios al estudiante ni lo llevan a algo que me parece que deberían hacer, y es que el estudiante lea mínimo una vez la Biblia mientras está estudiando en el seminario, para que tengan como esa observación de lo que es la Biblia. Se habla de cosas de la Biblia, se habla por ejemplo de la ley de Moisés, la Torá, entonces se explica quién la escribió, el Pentateuco, quién lo escribió, cómo lo escribió y todo, pero en general debería, y yo soy de los que creo que debería el estudiante que estudia Pentateuco obligatoriamente haberlo estudiado, y más si somos ministros del Evangelio para poderlo enseñar. Pero como creyentes que tenemos una vida devocional diaria, sí necesitaríamos tener un método de entender la Biblia. Cualquier persona puede entender la Biblia. Estamos viendo el método más fácil de entender la Biblia, y el método que estamos tomando es el método que nos enseñó nuestro Señor y Salvador. No hay nada mejor que estudiar la Biblia con los principios que nos da Jesús. El Señor Jesucristo es el Mesías prometido, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. La Biblia nos muestra acerca de Él, que el Señor Jesucristo fue ungido como profeta, fue ungido como rey, que el Señor Jesucristo es Dios, y que al creer nosotros en el Evangelio como Él nos lo ha dado a través de la palabra, pues nosotros encontramos la salvación. Y cuando Él habla de la Biblia, Él nos dio una forma de interpretación bíblica, hablando de interpretación bíblica. Y uno ve que Jesús, siempre que enseñaba la Biblia, y iban al Antiguo Testamento, entonces había una pregunta de la Biblia, entonces Él dice, mire que del Antiguo Testamento Moisés os enseñó así, así, así. Entonces cuando Él está enseñando todos estos principios, son principios de interpretación, y Él utilizaba primero y decía, en el Antiguo Testamento decía, no habéis leído cuando Moisés dice esto y esto y esto y esto, y en los profetas fue escrito esto y esto y esto y esto, y nos fue llevando por toda la escritura. Entonces esa que Él está haciendo en la interpretación bíblica es una buena observación, y al tiempo que lo hacía, Él decía el por qué Dios había hecho eso a través de ellos. Entonces es una observación y es una interpretación. Hay un tercer paso que es la aplicación, que veremos en el día, hoy es jueves, en el día de mañana. Bueno, hoy es jueves, hoy es viernes, yo ya estoy en este encierro como que nos perdemos. Hoy es viernes, ¿cierto? Entonces necesitamos, mañana podríamos en las horas de la mañana, a las 10 de la mañana, hablar de ese tercer paso que es la aplicación. Solamente estamos viendo observación e interpretación. Después de que hicimos eso, comenzamos con Juan, leímos el primer capítulo de Juan, y en el primer capítulo de Juan hicimos la aplicación, ¿cierto? Aplicamos la observación y la interpretación. Recuerden que la aplicación es el tercer paso. Estoy hablando de que hicimos estos dos primeros pasos, pero no lo habíamos explicado. Entonces ya entramos a explicar qué era observar, ya entramos a explicar qué es interpretar, y estamos en esas. Hoy vamos en la tercera parte del capítulo 18 de Mateo, que fue la tarea. Vamos a mirar. Yo quiero saber cuántos estudiaron Mateo capítulo 18. Gracias por recordarme que hoy es viernes. Muy bien, muy bien. También estoy saludando a Roji, que está con nosotros conectado en este momento. Muy bien, y a John Parra. Dios les bendiga. Bueno, entonces, ¿cuántos estudiaron Mateo? Mateo, la tercera parte de Mateo. Richard. Este Richard es un muchacho muy juicioso. Yo sé que no solamente Richard, tengo varios estudiantes juiciosos. Muy bien, hicieron la observación, ¿cierto? Y la interpretación, vamos a mirarlo. Entonces ya habíamos hablado que hay que mirar el texto y mirar tal vez un texto paralelo. Quiero contarles que este tercer parte de Mateo, no sé si usted se dio cuenta de eso, no está referenciado ni en Marcos ni en Lucas. Solamente Lucas
lo va a contemplar no en el versículo 15, en el capítulo 15, sino en el capítulo 17. Entonces usted me dice, pastor, ¿por qué en Mateo, Marcos y Lucas todo no se narra? Yo les contaba que estos tres evangelios se llaman sinópticos, y sinópticos es porque hay vistas parecidas de acontecimientos. Uno narra una parte del acontecimiento, pero al leer el otro me va a ampliar el espectro del conocimiento. Resulta que, por ejemplo, en esta tercera narración que veo en Mateo 18, solamente lo narra Lucas. Recuerden que al comienzo les dije que Mateo, en esto que se llama el Sermón del Monte, realmente al estudiar la escritura nos damos cuenta que no fue un solo sermón, sino que Mateo compila las enseñanzas de Jesús en este lugar. No es tan cronológico Mateo. Cronológico es que enseña como vinieron aconteciendo las situaciones, las circunstancias, sino que Mateo tiene un interés más de que los judíos vean a Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido, como el cumplimiento de la profecía que desde Génesis capítulo 3:15 nos había dado el Señor. Entonces, en ese sentido, Mateo tiene más interés en que ellos miren a Jesús así, y las enseñanzas de Jesús las va a compilar. Cuando habla del reino de los cielos, lo hablábamos ayer, haciendo este análisis, y nos fuimos hasta Mateo 4, ¿cierto? Para analizar en la enseñanza que dimos anoche. Pero ya en Mateo 18 también estamos notando entonces que hay enseñanzas de Jesús unidas. No hay problema. Lucas la va a narrar. Creo que en el capítulo anterior él nos hablaba lo comparativo que era similar en la narración que estaba en la primera parte de Mateo 18. Lucas lo va a narrar ya no en el 15, 8, 9, 10, sino que ya es en el 17 que va a hablar de esto mismo. Bien, es como para que tengamos esa concepción. Jesús ha hablado en Mateo 18, y en la compilación que tenemos acá hemos visto varias cosas. ¿Qué hemos visto? La necesidad de ser humildes, de tener esa capacidad de perdón, de ser como niños. Ya sabemos que es como niños en nuestra malicia, no en el comportamiento infantil, para entrar en el reino de los cielos. En la segunda parte está hablando de no colocarle tropiezo a uno de estos, a las personas que también son muy pequeñas o que recién comienzan en su vida cristiana. No podemos ser tropiezo a los demás, y que no podemos menospreciar a otras personas. En esta tercera porción vamos a encontrar cosas tremendas. Recuerde, la interpretación del pasaje es a la luz de todo el contexto. Entonces voy a leer del 15 al 35, que es donde el Señor sigue haciendo la narración. La narración que está dándonos Mateo no termina en el versículo 14. La narración continúa, y hay una idea general que Dios dio a través del Espíritu Santo. Y yo les decía, aunque Mateo compila aparte varias enseñanzas en una, el Espíritu Santo permitió que Mateo las escribiera de esta manera, y lo permite porque hay una enseñanza que está seguida. Entonces yo no puedo decir que voy a interpretar esta parte del texto independiente de esta otra parte del texto. Yo tengo que entender todo el texto, y en una enseñanza que el Señor Jesús está dando de corrido, y que el Espíritu Santo permite que el escritor la coloque así para entender. Recuerde que la interpretación que nosotros hemos visto que Jesús usó y la bíblica es la interpretación gramática histórica, que es en el momento que Jesús habló, a quién les habló y qué significan las palabras que el Señor Jesús entonces está colocando para los oyentes. Y al entender que está enseñándole a los oyentes, voy a entender que me está enseñando a mí. Esto es de irlo dando despacio, retomando ideas para que lo aprendamos. Bien, estamos bien en esto. Él ya está habló de los niños, habló de no ser tropiezo a nadie, ¿cierto? Habla de la humildad, habla de cómo llegar al reino de los cielos siendo humilde y sencillo. En este sentido, habla del carácter. Nosotros como creyentes tenemos que tener carácter. La humildad no es, primero, una persona que no tiene carácter, no. La humildad es una persona sencilla,
pero las cosas del Señor hay que respetarlas y amarlas y estar pendientes de esto, ¿cierto? Pero también aquí está diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay un tema que aquí está hablando que es tremendo, y es la disciplina, el perdón y cómo colocarnos de acuerdo en la iglesia. Entonces, dice que cuando alguien ha cometido algo contra, ¿cierto? Lo voy a hacer. Bueno, voy a hacer la lectura y tal vez en eso entré haciendo observación, interpretación. Vamos a observar primero, perdón. ¿Lo hacemos así? Bien. Lo voy a leer de corrido. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano no te oyere, dice más, si no te oyere, pero estamos haciendo lo que vimos al principio, entendiendo y diciendo, o sea, que aquí está diciendo más si no te oyere, o sea, más si tu hermano, recuerda cuando lo vimos en Juan 1, más si no te oyere, ¿quién no te oyere? Tu hermano. Entonces, más si tu hermano no te oyere, toma un contigo a uno o a dos, ¿qué? Hermanos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, si no los oyere a ellos, perdón, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tremendo eso. O sea, el hermano fue reprendido y no recibió la reprensión del hermano. Llamó a 2 o 3 y esos 2 o 3 estuvieron ahí, tampoco los escuchó. Y como esta persona no es una persona corregible, no es una persona que se deje orientar, entonces a esta persona ya delante de la iglesia la declaran gentil y publicana. La declaran como gentil y publicano. Bueno, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí hay una idea. Después Pedro viene y le habla. Vamos a centrarnos en esta primera parte, que es la idea. Aquí yo encuentro 2 cosas que han sido para nosotros los cristianos evangélicos un horror en la interpretación bíblica. La mayoría de nosotros decimos, ay no, es que el pastor me enseñó, ay es que mi pastor me enseñó. Qué bueno, nosotros los pastores hacemos lo más que podemos, como conocemos al Señor, con nuestra relación con Dios, pero en el caso de cada uno de nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque encontramos en ella la vida eterna. Hay una posición bíblica que me encantó, y es cuando los apóstoles vienen a predicarle a los bereanos. Los bereanos escuchan el mensaje del evangelio muy atentos, pero me gusta mucho que cuando ellos lo escuchan, ellos miran en la escritura, y dice la misma escritura que ellos la leían, para ver si lo que los apóstoles les enseñaban era verdadero o no. Alguien diría, pero ¿cómo así, pastor? O sea que los bereanos es que eran los apóstoles. Para ellos eran mensajeros del Señor, pero ellos tenían una convicción que deberíamos tener nosotros hoy. Y es que predique el que predique la palabra, por encima del que lo haga está la misma palabra como tal. ¿Qué me libraría a mí de caer en errores o horrores en cuanto al conocimiento de la palabra? El yo conocer la palabra. Qué bendición que Dios nos ha colocado a los pastores para velar por la iglesia. Efesios capítulo 4, la Biblia habla de los dones ministeriales y que Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Y yo les voy a enseñar sobre lo que la Biblia habla del apostolado, porque ¿qué es un apóstol a la luz de las Sagradas Escrituras? Que sí, la Biblia lo habla en Efesios. Algunas misiones ya le llaman misioneros, y vamos a mirar qué diferencia hay entre concepciones modernas de lo que del apostolado y concepciones bíblicas en cuanto al apostolado. Y podemos decir que hoy podrían haber apóstoles a la luz de la Biblia que misiones cristianas muy grandes hoy les llaman misioneros porque son enviados a. Entonces, ¿cuál es la posición del apóstol? ¿Hasta dónde tiene autoridad el apóstol? ¿Quién es la cabeza de la iglesia, el apóstol o Cristo? Todo eso lo vamos a mirar. ¿Les gustaría hacer eso? Les prometo que voy a enseñar de él, pero lo voy a enseñar en la noche. Creo que no tenemos tema en este momento continuado, ¿cierto? En la noche. ¿Les gustaría que hable hoy sobre eso?
Si les gustaría, me anotan aquí, pastor, sí, hoy a las 7 de la noche, háblanos sobre lo que la Biblia dice de el apostolado. Aunque en la enseñanza que yo he estado dando, pero esa la estoy dando los domingos, bueno, y un día a la semana enseñaba, ¿cierto? Los jueves estaba enseñando, ayer no lo hice, porque tenía un tema que seguía, pero estaba enseñando acerca de dones, ¿cierto? Pero si les gusta, esta noche hablaré sobre ese sentido. Sí, sí, dígame, pastor, quiero que hable de esto, y esta noche lo vamos a hablar. Y es un tema de varios días, y no es hablar mal de personas, sino hablar una posición bíblica clara, para que entendamos que hoy puede haber un concepto bíblico de que quienes sirven a Dios como en la parte apostólica, pero qué es y qué es lo que la Biblia habla sobre el ministerio apostólico, y por qué algunos, en vez de llamarle apostólico, para evitar ese malos conceptos, le llaman misioneros, y muchas misiones les llaman misioneros. Está bien, es aprender, no es hablar mal de nadie, es mirar lo que la Biblia dice. Hoy a las 7. Bien, Andrés, entonces hoy a las 7 dice Andrés. Miriam dice, claro. Rosita, sí, pastor. Entonces, esta noche. Muy bien. Rosa Elvira Pérez, perdón. Esta noche. Sigamos acá. Hay una situación que nos está hablando. Y está hablando que si mi hermano peca contra mí, lo reprendo. Si no me escucha, entonces llamo a otro hermano de la iglesia y lo hago. Si siguen la misma situación y su mismo comportamiento, hay que tenerle aparte como gentil y publicano. Y dice, está bien. Y dice el verso 18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí hay una posición errada que hoy en día se tiene. Y la posición errada que tiene es que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra. Todo. ¿De dónde sacamos nosotros que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo? De este texto, un momentico, ¿el texto de qué viene hablando? Una buena interpretación bíblica. Viene hablando de un problema de dos hermanos, que ese problema ellos lo solucionan, y cuando se soluciona se desata el problema. Si tienen el problema están atados, cuando solucionan el problema se desatan. Aquí no habla de doctrina de atar y desatar. Entonces sacamos, yo ato. ¿Cómo así que yo ato? El concepto de atar y desatar, ¿dónde está en la Biblia? Aquí no está hablando del diablo, a no ser de que usted diga que su hermano es tan malo que es el diablo, pero sigue hablando del hermano y usted le está colocando un apodo de diablo, ¿cierto? Cuando Pedro le dice al Señor, no subas a Jerusalén, que allá te van a presionar, ¿no? Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero lo que estaba hablando era de que era un instrumento que el enemigo estaba utilizando, pero Pedro era Pedro, no era Satanás. Este texto, en este contexto, no nos habla de atar al diablo. Este texto nos está hablando que cuando yo con un hermano estoy atado, tenemos un problema y no se desata, el hermano está atado en el cielo, o estaremos juntos atados en el cielo. Pero cuando arreglamos el problema, estamos desatando en el cielo. Entonces todo lo que atéis en la tierra, ¿qué? ¿En cuanto a qué? A mi relación con mi hermano. Esta es una buena interpretación bíblica. Pero cuando alguien sale con otras que atamos, y yo conozco que es que atamos, y yo digo, Dios mío, si uno mira, por ejemplo en el caso de Daniel, y mira en partes de la escritura, donde no proferían, y decía el Señor te reprenda, ¿cierto? Satanás, y nosotros mandamos que nos mantenemos peleando con el diablo, y yo veo un problema muy grande en muchos de nosotros, lo atamos por la mañana y se desata por la tarde. Usted no nota que te ato, y al rato se soltó. O sea, ese no se deja atar, ese se sabe desamarrar. ¿Tenemos nosotros autoridad de hacerlo? Ese es otro tema que les prometo que lo voy a enseñar. Me gustaría que me enseñe, pero ese sí lo dejaríamos para el lunes, porque el domingo estamos en todo el trabajo de la iglesia. Bien, si les gusta que para el lunes, también veo, solamente 2 personas me dijeron que esta noche. No sé si otras personas de los que están viendo quisieran que esta noche habláramos de apóstoles, y sí, que la semana entrante hablamos de atar y desatar. Si les gusta, me lo dice por acá, y lo tendremos en cuenta para enseñarlo con la ayuda de Dios, posiblemente el día lunes. Entonces, cuando veo esto, no está hablando ni de atar al diablo, sino que estamos hablando de 2 hermanos. Este es el único texto en la doctrina de atar y desatar. Hay conceptos, declaro cielos abiertos. ¿Cómo así que yo declaro los cielos abiertos? ¿Hasta cuándo yo puedo declarar los cielos abiertos? O sea, se nos ha metido una infinidad de doctrinas porque cogemos cualquier texto de la Biblia, y como eso nos lo enseñaron nuestros antiguos,
pastores muy queridos que amaban al Señor, que aprendieron, y Dios mío, yo admiro cómo entró el Evangelio a Colombia. ¿Usted sabe cómo entró el Evangelio a Colombia? Misioneros muy guapos entraron a este país y fueron perseguidos, los perseguían, los apedreaban, y ellos formaban a hermanos que tenían características pastorales, que amaban a los hermanos y les enseñaban lo más que podían, y estos americanos se iban. Y este hermano todo lo que tenía lo enseñaba, y muchos de ellos nos enseñaron lo más que pudieron, pero nos enseñaron hasta donde ellos pudieron. Gracias por esos hermanos, los amamos, los honramos, son quienes no son nuestra inspiración, pero lastimosamente a veces enseñaban como a ellos les daba, hasta donde ellos podían. Al menos enseñaban la base, ¿cierto? Pero hubo cosas que se perdieron, y nosotros hoy andamos como en las mismas, porque entonces todo lo que nos parece que la Biblia dice, lo dice. Este texto, haciendo una buena observación, ya nos llevó a la buena interpretación. No se ata, no tenemos nosotros la autoridad en ese sentido de atar. Bien, ¿estamos bien en esto? ¿Estamos bien en esto? Bueno, listo. Muy bien. Muy bien, Anderson, me gusta mucho tu participación. Está diciendo que entonces, ¿por qué Mateo habla de que acerca de atar y desatar? Tenés que leer el contexto igual. En el contexto que está hablando el Señor con Pedro, está hablándole le está preguntando a los discípulos que ellos que piensan que es el Hijo del Hombre. Entonces algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías, ¿cierto? Y Jesús termina diciéndole, ¿y ustedes quién creen que son? ¿Qué dice la gente de él? Y entonces Simón Pedro dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¡pum! Y entonces cuando le dice esto, el Señor Jesucristo le dijo, oiga, esto no te lo reveló sangre ni sangre, sino que es mi Padre que está en los cielos. Y le dice a Pedro, yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Petrus, una piedrita pequeña, no roca. Y sobre la afirmación que acabas de decir, ¿cuál afirmación? De que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una revelación de Cristo, de Jesús como el Cristo, que tendríamos que entender los cristianos para tener una vida en Él especial. Y entonces ahí es donde le dice el Señor a Pedro, a ti te daré las llaves del cielo. Y cuando se lo está diciendo, recuerde que Pedro fue el primero que predica el Evangelio, y todas estas almas llegan en el libro de Hechos, que fue el primer mensaje que dio Pedro. Y entonces lo que el Señor le dice es, yo te doy esta palabra para que esta palabra haga la función. ¿Cuál es la función de la palabra? La función de esta palabra es libertar, desatar al que escuche el Evangelio, pero el que escucha el Evangelio y no vive el Evangelio se ata y entra a perdición. No es que Pedro entonces tiene un llavero en el cielo, y él tiene las llaves del cielo, y él está atando y desatando, porque Dios le permitió a él atar la gente y desatarla. No, él fue el que predicó y abrió las llaves del cielo, podemos decir, la predicación en ese momento a los gentiles, y ellos pudieron entender el mensaje que se estaba predicando aquel día de Pentecostés. Y entonces eso sucedió, porque ya vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Pero gracias, Anderson, otro texto que la gente podría tomar fuera del contexto, pero mira que cuando vimos ese contexto, bueno, ahí tú lo hice rápido porque quiero volver a Mateo 18, ¿cierto? Lo hice rápido para que vea que todo ese contexto hablaba de. Entonces, no es la doctrina tradicional que nos enseñaron en la tradición católica, que entonces que Pedro fue el primer papa y que de ahí entonces él tuvo un sucesor y otro sucesor. No es así, bíblicamente no es así. La Biblia dice que hay un Pontificus Máximo en el libro de Hebreos, y en Hebreos el Pontificus Máximo se llama Cristo Jesús. No hay otro, y en mismo Hebreos dice que si alguien se considera Pontificus Máximo o sumo sacerdote, es un anticristo. Entonces todo el que se considere un Pontificus Máximo es raro, porque no es el anticristo, sino es uno, o sea, es alguien que está ocupando un lugar que solamente le corresponde a uno solo. El sumo pontífice, el intermediario entre nosotros y Dios y los hombres, es Cristo Jesús. Es el único intermediario que intercede por nosotros ante Dios Padre. Bien, entonces, gracias por esa aclaración, Anderson, porque esto nos va entonces a hacer ver que estas doctrinas que aprendemos modernas no corresponden a la Sagrada Escritura. Bien,
Entonces dice que esta persona, si no escucha, hay que tenerlo así. Que todo lo que atemos en el cielo, bueno, si nos ponemos de acuerdo tal vez, pero está hablando de eso. No está hablando al diablo, ni el diablo ni siquiera por aquí está metido. Está hablando entre problemas entre los hermanos. En el 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, imagínense el mismo contexto antes y después, está reforzando la forma de interpretar el versículo 18. Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ya, nos dio una aclaración. Y entonces dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otro error que yo encuentro aquí doctrinal, o al menos que la gente lo maneja. Ay, hermano, no, ¿cuántos hay? ¿Cuántos sabemos? 3. ¿Cuántos se conectaron hoy a...? Bueno, aquí tenemos mucha más gente, pero ¿cuántos están conectados en Facebook Live? 3. Entonces, ay, hermano, gloria a Dios. No, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿En dónde lo dice la Biblia? Aquí, vea, pastor. Mateo, capítulo 18, versículo 20. Venga. ¿De qué está hablando el texto? De 2 o 3 hermanos que se unieron a arreglar el problema. ¿Y qué está diciendo Dios frente a eso? Hombre, que si 2 o 3 están arreglando un problema, ahí está el Señor con ellos. Porque ya entro en lo otro. O sea que si una persona... A mí me pasó algo. Esa conclusión me la dio un niño de 4 años o 5. Estábamos hablando acerca de donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. No, hermanos, es que el Señor dice que hay donde 2 o 3. Y un niño de 5 o 6 años, muy precoz, se sentó y dijo, pastor, o sea que si estoy yo solo, Dios no está ahí. Sí, hijo, claro, pero usted está diciendo que hay donde hay 2 o 3. Yo recuerdo que hay muchos años él lo hizo y me movió el piso. Y yo, no, el texto no está hablando. ¿Entonces de qué está hablando? Y yo, entonces de qué está hablando el texto. Cuando hago una exégesis bíblica, yo, ¿de dónde saqué yo eso? No, que es que me lo enseñaron. Uno lo escuchó tanto en los altares, en los púlpitos, que uno, como una cotorrita. Aquí tengo, pero esta es un águila, no una cotorrita. Repite y repite lo que otras dicen sin pensarlo. No, realmente Dios está con un hijo de él. Donde hay un hijo de Dios, tiembla la tierra. Donde hay un hijo de Dios, Satanás tiene que moverse. Entonces aquí el texto está diciendo, donde hay 2 o 3 arreglando un problema en una situación de estas, ¿cierto? Está el Señor en medio de nosotros. Él va a estar con un solo hijo, con 2 hijos, con 10 hijos, con 100 hijos. Dios va a estar con nosotros. El texto no está diciendo que donde hay 2 o 3, haciendo un culto, haciendo una oración, no. Donde 2 personas se reúnan a arreglar un problema, el Señor va a estar ahí. Señor, ayúdanos a solucionar el problema y el Señor entonces va a estar con nosotros ayudándonos a solucionar el problema. Entonces, qué lindo es Dios cuando nosotros empezamos a aprender la Biblia de esa manera. Estoy por aquí, qué pena, por aquí me están haciendo comentarios y tengo que escucharlos. Ya escuché el de Anderson, Rogilo Jiménez, Dios te bendiga, hermano. Robinson, pastor, no se cae una hoja sin la voluntad de Dios. ¿Quién dijo eso? Le está diciendo que no es bíblico. Claro, esa es otra, ¿sí o no? No, que es que no cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. La hoja de un árbol. ¿En dónde hizo la Biblia? Eso lo dice la Biblia. Tiene alguna pregunta, ¿dónde lo dice la Biblia? No lo dice. Pastor, pero toda la vida lo hemos escuchado de los altares. Errores que cometemos los ministros. Yo me meto ahí también porque yo también en algún momento de mi vida lo hice. Son cosas que decimos, pero que la Biblia no lo dice. La Biblia no dice esas cosas. Por años, aún siendo profesor de instituto bíblico, yo enseñaba que cuando alguien entraba al lugar santísimo en el tabernáculo, el sumo sacerdote, a él lo amarraban en su cintura. Él tenía sus granadas en el vestido, ¿cierto? Y él entraba y la Biblia decía que tenía que entrar el sumo sacerdote a hacer el limpiamiento de él, pero si el sacerdote, el contexto bíblico muestra que si entraba impuro él se moría en el lugar santísimo, ofreciendo el día de expiación, el sacrificio por todo el pueblo y trayendo esta sangre hasta el propiciatorio. Y entonces por años yo enseñaba algo que me enseñó mi pastor, y mi pastor me enseñó que al sumo sacerdote le ataban alrededor de la cintura una soga, y que si él moría adentro lo sacaban. Pues era como lógico que eso sucediera, ¿cierto? Pero entonces una vez un hermano de instituto bíblico me dijo, pastor, ¿dónde lo dice la Biblia? No hay, en Levítico, seguro que es en Levítico. Y me fui yo a buscar al tal Levítico. Eso no lo dice la Biblia.
Resulta que los libros judíos, no solamente ellos tenían la Torah, sino que tenían interpretaciones de la Torah. Entonces tendrían el Midrash y tendrían son dos, el Midrash y son varios documentos que ellos manejaban para interpretar la ley. Pues uno de estos libros que son documentos del pueblo de Israel, que no están en la Biblia, ellos sí contaban que le colocaba una soga. Es un libro externo, no lo dice la Biblia. En el texto bíblico, pues hombre, si se moría, ¿cómo lo iban a sacar? El que entrara, pues moría porque la presencia y la gloria de Dios estaban en el lugar. Entonces estos libros que usan los judíos dan como que a esa pregunta que uno podría tener, ¿qué sucede con un sumo sacerdote que muriera allá adentro? Y ellos tenían en la historia del pueblo judío, algún sumo sacerdote murió adentro, en el lugar santísimo, y en la historia de ellos lo tienen. En el Talmud y el Midrash, muy bien, uno de estos dos, en uno de estos dos. Entonces, después tuve que decir en el Instituto Bíblico, hermanos, perdonen, no lo dice la Biblia. No lo dice. Parece lógico que tuvo que, de alguna manera lo sacaban. Y esta es la lógica. Y lo enseñan el libro de las tradiciones judías. No lo enseña la Biblia. Entonces mire que a veces aprendemos cosas. Aquí estamos viendo dos horrores que practicamos en el cristianismo. Porque hay una mala interpretación bíblica. Oye, este pasaje, yo les dije ayer, esto es una bomba. Porque es algo que la gente maneja, pero que no tiene respaldo bíblico para nada, ¿cierto? Dice Dios obra de maneras misteriosas. Sí, eso tampoco lo dice la Biblia, no. Es más, yo he escuchado que en altares a veces decimos, oh, eso es una diosidencia. O sea, no es una casualidad, sino que Dios tiene el control de eso. El concepto de que Dios, esas diosidencias, no es que la Biblia lo diga. La Biblia dice que todo está bajo control y que Dios tiene el control de todo. Pero el concepto de diosidencia, no. Ah, bueno, también Anderson está hablando que la misma, sí, cada uno está hablando, uno habla de las tradiciones, otro habla, son como la forma de que ellos conocían e interpretaban la ley, pero realmente la ley como tal es. Por eso nosotros en la Biblia no tenemos ni la misma, ni tendremos el Midrash, bueno, misma Midrash, es que Misna y Midrash es la misma, creo que la misma interpretación, no están en la Biblia. Es algo que los judíos manejaban. En alguna ocasión quienes estudiamos, nos gusta estudiar teología y las cosas bíblicas, lo leemos, pero tenemos que hacer diferencia. No lo dice la Biblia, lo dicen libros de la tradición judía. Y recuerde que en la época de Jesús recriminó a los fariseos porque ellos le creían más a las tradiciones judías, a esos materiales de ellos como tradiciones judías, y enseñaban cómo desarrollar. Por ejemplo, ellos tenían la parábola del fariseo y el publicano. Para muchos de nosotros, ay sí, tan terrible ese fariseo, pero quiero decir una cosa, eso pegó duro en la época de Jesús, porque los fariseos, entre las costumbres que enseñaban, habían dos escuelas, la de Gilel, habían dos escuelas, y en estas dos escuelas fariseicas se decía que uno debía de ayunar 2 veces a la semana. Era la tradición, la Biblia no dice nunca que hay que ayunar 2 veces a la semana. Entonces cuando el fariseo dice yo ayuno 2 veces a la semana, es porque la tradición de ellos era que el más santo era el que ayunaba 2 veces a la semana. No lo enseñaba la Biblia, pero era el concepto religioso que ellos tenían. Entre nosotros a veces hay conceptos religiosos. Yo veo, estamos en Mateo, pero mira hasta dónde hemos llegado y nos ha llevado este texto a reflexionar. Hombre, nosotros no siempre vivimos la Biblia como la Biblia lo ha enseñado, ¿cierto? Son conceptos que yo me he formado y que tradicionalmente me he formado. Entonces, entre cristianos a veces veo problemas que nosotros tenemos. Hombre, un hermano va a una comunidad cristiana que se llama la Iglesia Julana y el otro va a la misión tal, y son iglesias, denominaciones diferentes. Y yo a veces digo, ay, veo a mis hermanos y un hermano dice, ay, qué tristeza, ese hermano va a esa denominación, allá que no son tan santos como nosotros. Porque es que aquí sí somos santos, porque aquí nos han enseñado nuestras autoridades que el más santo es el que hace esto. Las autoridades. ¿Cuál autoridad? La autoridad que yo tengo deja de ser autoridad cuando se sale de la autoridad bíblica. Porque la autoridad mía es esta. Claro, yo tengo personas a quien respetar. Debo respetar a mis pastores. A veces los pastores cometemos errores. Y gracias a los hermanos que nos los hacen ver, pero también a los que nos respetan
y con respeto nos hacen ver el error. Algunos de nosotros, espero que todos tengamos esa docilidad y decir, reconozco mi error, ¿cierto? Otros no lo reconocerán y la gente al igual debe respetar a las personas, pero el hecho de respetarles no significa que todo lo que uno enseñe, que no tenga esta autoridad, sea autoridad. No solo dijo, y como lo dijo, yo dejo de creerle a esta, porque el que lo dijo es la autoridad. Mi autoridad como pastor está asentada sobre la autoridad de la palabra. El día que yo diga algo por encima de la palabra, mi autoridad no tiene una base, cae. La autoridad de una... En la iglesia vemos cosas. No les voy a prometer que a través de estas redes sociales, porque ya tengo 3 compromisos. Pero cuando uno mira un curso, o mira a través de la Biblia y se va a ver qué dice la Biblia de la autoridad, nos damos cuenta que la autoridad espiritual de un hombre de Dios, de una iglesia, de una denominación, de un grupo de personas que dicen estar bajo los principios de la Biblia, la autoridad descansa en la palabra. Pero si yo digo tener autoridad y mi autoridad no descansa en la palabra, algún día cae. Mis palabras caerán, las enseñanzas que doy caerán. ¿Por qué? Porque la autoridad suprema es esta. No está sobre los hombres. Es una de las cosas que yo discrepo y que discrepamos de la tradición de donde venimos. Porque se dice que por encima de la Biblia está el cuerpo colegiado de la iglesia y que la autoridad es la de la iglesia, hablando de la tradición de donde venimos, y por encima de la Biblia dice que está la autoridad de la iglesia. Falso. Y no solamente lo he visto en la iglesia, en la tradición de donde nosotros venimos católicas, sino que también he visto grupos que hoy se levantan sectarios y donde la autoridad está en un concilio o en un grupo de personas. No, los concilios cristianos, qué bendición. El primer concilio fue el de Jerusalén. Se levantaron porque ellos dijeron, Pablo predicaba a los gentiles, Pedro dijo que no, Dios trató con la vida de Pedro, ya vienen al primer concilio de Jerusalén, que es donde se reúnen a hablar y en ese concilio encontraron que las discrepancias que tenían fueron al Antiguo Testamento, fueron a la Biblia, fueron al libro de Joel, fueron a varias partes, y el Espíritu Santo estuvo con ellos, y al último dice, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos más cargas que... Y ya es donde ellos hablan de los sacrificados a los ídolos y todas esas cosas, que fue lo que ya ellos entendieron. Y entendieron que el Señor estaba moviendo la iglesia para la salvación no solo de judíos, sino de no judíos. Entonces mire qué tan importante son los concilios, las iglesias. No está mal que hayan denominaciones cristianas, pero hay que tener mucho cuidado que alguien diga algo de la Biblia y la Biblia no lo respalde. ¿Y cómo tú sabes eso? Sencillo, vuelva a ser un estudiante de la Biblia. ¿Qué estamos aprendiendo en estas mañanas? A entender. Porque para entender la Biblia, mire que no es tan difícil. Simplemente observar, y una buena observación me va a llevar a una buena, ¿qué? Interpretación. Observación, interpretación. O sea que el lunes no le voy a poder hablar de esto, porque de este tema tenemos que hablar del último, ¿cierto? Que es la... pero dije que en las noches. Bueno, sí. Es la interpretación. Pastor Gabriel Guerrero, Dios me le bendiga. Qué bendición tenerle con nosotros un ratico aquí en este tiempito de meditación de la palabra. Estamos estudiando la Biblia. Muy bien, ya vimos esta parte, ¿cierto? La segunda parte, el Señor va a empezar a hablar acerca de lo que conocemos como los 2 deudores. Tiene relación con el tema que venimos hablando, sí, porque habla del perdón, ¿cierto? Pero entonces dice que cuando Jesús les habló arreglar un problema entre 2 hermanos, se acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y ya entonces el enunciado se dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? De acuerdo a lo que pregunta Pedro, Jesús contesta, ¿cómo voy a entender el pasaje que tengo después del que leí a la luz? Bueno, Jesús habló del perdón y de acuerdo a eso vino la pregunta de Pedro. Pero a la luz de hablar del perdón, de arreglar la situación entre 2 hermanos y cuánto debo perdonar a mi hermano, voy a interpretar ya esta figura de dicción que el Señor, cuando el Señor hablaba, son figuras retóricas, son enseñanzas que el Señor da a base de, él a veces utilizaba parábolas,
a veces utilizaba ilustraciones, a veces utilizaba historias, ¿cierto? Hay que darnos cuenta cuando es una parábola y una historia. Usted ha escuchado, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. Perdóneme, no es parábola, es historia. Requisitos para hacer parábola es algo inventado y el Señor habla de un hombre que se llamaba un hombre que se llamaba, hablaba en personaje Lázaro. Entonces no es una, es más, creo que es Lucas 17 o 19, donde el Señor está hablando de eso, está hablando acerca de dónde va la gente cuando muere. Entonces habla del seno de Abraham bueno, cuando mueren allá, al lugar de los muertos, y entonces está el Seol, que ya en el Nuevo Testamento es Hades, y seno de Abraham. Vea. Entonces eso es historia. Pero estas ilustraciones pueden ser, el Señor utilizar la ilustración para enseñarnos. Entonces tengo que saber, antes de leer el pasaje, para qué lo está enseñando el Señor. Viene una pregunta, ¿por qué suceden tales cosas? Jesús contesta, es la respuesta a la pregunta. Pedro dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Entonces miremos qué dice Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con los siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagara la deuda. Entonces aquel siervo se postró, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Aquí está hablando de una cosa muy terrible, una deuda inmensa que es perdonada, ¿cierto? ¡Ah, qué bendición! Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es como decir hoy 250.000 pesitos. Pues yo hice la cuenta con denarios y todo, más o menos en nuestra época, 250.000 pesitos. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame esos 250.000 pesos. ¿Cuánto debía este hombre? Una millonada, no se podía pagar. Si es un trabajador como muchos de nosotros, ni en esta vida, ni viviendo varias vidas. Y el rey le perdona, y se encuentra con otro que le debía 250, pero para la deuda que le perdonaron, en términos paisas, le debía una chichigua, un poquitico. Eso no era nada comparado a le acaban de perdonar una millonada. Dios mío, si me perdonan una millonada, ¿qué es esto frente a lo que tú acabas de hacer conmigo? Y dijo que no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. No, yo lo voy a llevar y lo llevó al juez y lo hizo meter a la cárcel. Viendo sus consiervos, a la gente que estaba alrededor, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase. Mejor dicho, yo no creo ¿cómo va a poder pagar esa deuda? Y si lo entregan a los verdugos, ¿en qué momento va a pagar la deuda? Perder la esposa, perder los hijos, perderlo todo por falta de tener amor, misericordia, compasión y de perdonar. Esto sí tiene muchas aplicaciones, ¿cierto? Mañana amable, ¿cómo podríamos hacer la aplicación? Pero ahí estamos notando cosas que son muy, muy directas, ¿cierto? Hombre, hasta Dios nos ha perdonado. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Y nos enojamos con una persona y yo no soy capaz de perdonarle. Es que mire cómo es de mala conmigo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? Así también, ¿por qué lo digo yo? Porque dice, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos, sus ofensas. Yo me adelanté a lo que voy a hablar de aplicación, pero bueno, aquí me está dando la clave de una aplicación. Entonces mire, observación me llevó a una buena interpretación y una buena interpretación me puede llevar también a una buena aplicación porque ya no es hacia otros. A veces nosotros los ministros y los predicadores tenemos algunos, me parece a mí, que son errores. Porque predicamos, ustedes tienen que cambiar, Dios les dice, cambien, Dios les dice. Hombre, Dios no les dice a ustedes, Dios nos dice. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Dios no, porque Dios nos lleva al terreno. Esta palabra no es para público. Esta palabra me la dio a mí.
en el Señor, y esta palabra al darla, hombres como Spurgeon entendían, les decían que cuál era la clave del éxito en la predicación, y ellos decían, es que lo que yo predico es lo que Dios me enseña, yo predico lo que vivo, la autoridad en nuestra vida radica en eso, en vivir para nosotros esta palabra. Y una vez la hemos digerido, que no es tan fácil digerirla, tengo cosas que quiero predicar, pero cuando la supere. Yo tengo cosas que voy a predicar cuando tenga la autoridad de predicarlas. Oigan al pastor César. Alguna vez escuché un hombre de Dios decir, hombre, yo cómo voy a escuchar a un hombre hablar de la obra misionera si no ha sido misionero. Pues va a hablar de la obra misionera. Hay autoridad en la palabra de la obra misionera. Pero si yo escucho un misionero que el Señor le ha usado y que tal vez ha pasado momentos difíciles, hablar de la obra misionera, yo creo que el Señor lo va a usar de una manera muy especial. Y le creo, y creo que la predicación de él va a impactar corazones por la autoridad que sobre él ha colocado el Señor. Esa es la autoridad de Dios en él, porque lo ha llevado a eso. Bien. Interpretar la Biblia es muy rico. Hermanos, les cuento que tengo como 5 minutos no más. Y la tarea que tenemos de aquí para abajo es larga. ¿Cierto que sí? Tranquilos, no vamos a cortar lo que estamos haciendo. O sea, hoy podemos parar. Pero en el día de mañana que seguimos con esto, podemos continuar el hilo de lo que estamos hablando. Robinson, Andrés Moscoso Montoya, siempre debo perdonar, sea cual sea la ofensa. Sí, Robin, es verdad. Así es, así es. Debemos de aprender a perdonar. Tarea. Tenemos que, como tarea, mirar el contexto, ¿cierto? Y aquí me están hablando de un texto que dijimos que era, ¿cómo se llamaba este texto? Que tiene otro sinóptico y narra el mismo pasaje. Alguien que me lo haga ahí, escriba, el primero que lo escriba. No le voy a decir que le doy premio porque ya tengo 2 premios que ya he recibido 2. Tengo los 2 libros para los que la vez pasada lo hicieron. Este es un libro de James Knox, uno muy buen escritor, y él habla acerca del nuevo creyente, habla sobre los más de 20 atributos de Dios para poder crecer. Pues sí, es un estudio bíblico sobre 20 atributos de Dios. Este material se lo ganó María Eugenia la vez pasada y se lo ganó mi prima Miriam. Ya ellas tienen él, la primera oportunidad que yo tenga, ya es de ustedes, ya los tengo separados. Esos son sus materiales. ¿Alguien me quiere contestar? Si el texto que ya acabo de leer lo tiene Mateo y lo tiene otro evangelista, en este caso Lucas 17 del 3 al 4, que me va a hablar un poquitico, no me va a ampliar todo el texto, un poquitico. ¿Cómo se llama ese texto? ¿Cómo le llamamos a ese texto? Anderson dice, bueno, no sé si es Andrea, tenemos hasta las 2 de la tarde, no hay afán. André, yo creo que en el caso tuyo sí, pero algunos tienen teletrabajo y algunas están preparando el almuerzo porque los niños también están estudiando de alguna manera. Ni sé que algunos están separando este tiempo, entonces intento ser respetuoso en este tiempo, que estamos tomando un muy buen tiempo, 1 hora diario en la mañana y otra hora, hora y media en la noche, ¿cierto? Entonces quiero respetarles eso, porque si fuera una sola persona, bien, pero es un grupo grande, bien, me está riendo, es bien, bien. Pero yo quiero que ustedes en la casa estudien, entonces tengo que dejarles tarea o no. Entonces ese tiempo que tienes hasta las 2, aprovechalo para estudiar bien. Entonces, ese texto, ¿cómo se llama ese texto? Que me va a hablar de lo que aquí está hablando también y me va a ampliar el concepto, que es lo que venimos haciendo. ¿Texto qué? Paralelo. Bien, Robinson Andrés Moscoso. Entonces me das favor y me estudia el texto paralelo. La segunda parte de esta enseñanza, porque está enseñando esto, ¿cierto? Que es la de los 2 deudores, también me la van a estudiar. Mañana redondeamos el asunto y hablamos del tercer paso, que es la aplicación. Bien, bueno, también Carlos Quintero tiene razón, es un contexto. Bien, lo que pasa es que si es la misma narración, se le llama el texto paralelo, pero también se le llama el contexto. También es contextual, ¿por qué? Porque me está ampliando lo que está sucediendo en ese momentico
en la enseñanza que se está dando. Ya hay algo que habíamos visto el primer día, que es la parte contextual, es saber en qué momento se dijo, qué estaba pasando, de qué se estaba hablando. Entonces este texto paralelo me va a dar una ampliación de lo que es el contexto de lo que estoy estudiando. Bien, Carlos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Recuerden que tengo otros compañeros que me están viendo y hermanos de otras partes, que estamos haciendo una labor en un lugar con muchachos que están siendo ayudados aquí en Sabaneta, en una finca, para que no estén por ahí en la calle infectándose o infectando a otros. Están en un lugar donde estamos apoyándolos y le estamos, en el caso de nosotros, compartiendo principios de fe, y necesitamos si usted tiene en su comunidad o en su casa o tiene la facilidad de ayudarnos, nos faltan siquiera 2 docenas de Biblias. Si usted logra tener Biblia, si tiene la posibilidad o tiene un amigo que tenga una institución cristiana que nos pueda donar 2 docenas de Biblia para estos muchachos que están en un hogar y les estamos hablando de principios bíblicos. Una veintena de muchachos quieren que nosotros les enseñemos y les prediquemos, y esperamos que el resto de muchachos también lo quieran, ¿cierto? Se metan a este río, pero estamos haciendo esta labor. Entonces, si usted tiene la posibilidad de donar Biblias para estos muchachos, puede tener en su comunidad, en su iglesia, en su vitrina, o tiene alguien que no las done, les agradeceríamos mucho para poder ayudarles a ellos en su crecimiento de fe y que tengan esta posibilidad de acercarse a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, gracias por todos los que están involucrándose en estos proyectos con esta gente, con estos muchachos, que hay algunos que podemos rescatar. No es fácil, la mayoría de ellos tienen una vida sin una orientación, pero lo podemos lograr con ellos. Padre, yo te doy gracias en esta hora, gracias porque tú nos ayudas y nos bendices por tu palabra. Cada día tienes retos con nosotros a través de ella. El día de hoy danos la capacidad a quienes escucharon esto de digerirlo y de poderlo llevar a la práctica. Sé que no es tan fácil entender cosas que nos han enseñado por años y que se han hecho parte de nosotros, pero gracias porque nos estás abriendo la mente a crecer en tu palabra y a mirarla como tú nos la has dado. Gracias por quienes nos estuvimos unidos, en el nombre de nuestro amado Señor. Amén. Mañana, recuerda, mañana quiero hacerles una propuesta. Estoy viendo unas dificultades para que nos conectemos a las 10 de la mañana, y la propuesta es que lo hagamos a las 11 de la mañana, todos los días de 11 a 12 de la mañana. Bien, entonces vamos a estar mañana conectados para no tener que cada rato, que a las 10:30, que a las 11. No, ya, directamente vamos a estar permanentemente a las 11 de la mañana conectados. Dios les bendiga, mis amados hermanos.